Bienvenidos a este capítulo de Noob Talks. Hoy nos acompaña Diana Barón, que además de ser una de mis mejores amigas, es una mujer que admiro muchísimo. Ay, chica. Y te admiro por la energía que contagias a todas las personas que te rodean. Ay. Creo que eres de las pocas personas que conozco que tienen la capacidad de hacer sentir mejor a un grupo de gente nada más con estar. Qué bonito. Nunca me habían dicho eso, bebé. Muchas gracias. Y es que es real, y yo te lo digo, o sea, completamente en serio, que desde que te conozco, que es Desde toda la vida. 5 años, 6 años, he intentado activamente imitar esa vibra tuya y esa forma en la que contagias esa vibra y esa alegría. Y bueno, en vez de presentarte y de decir quién eres y qué haces, quiero que tú nos platiques. Ok. Qué hermosa introducción. Antes que otra cosa, muchas gracias, bebé. Yo también te quiero mucho y te admiro muchísimo. Eres una fregona. Son unas fregonas. Pues les platico. Yo soy Diana Barón. Yo actualmente me dedico a muchas cosas. Creo que me podría describir como una todóloga. Porque, bueno, yo estudié medicina. En su momento dado estuve mucho tiempo trabajando en el hospital, consultas, quirófano, demás. Y una de mis pasiones más grandes, que siempre deseé desde que iba en prepa, tuve una maestra maravillosa y dije, en algún momento de mi vida tengo que ser maestra. No sé cómo lo voy a hacer, no sé si ni siquiera si me va a gustar, pero esto es algo que quiero hacer, o sea, quiero tacharlo de mi bucket list y decir, voy a ser maestra. Entonces empecé a dar clases, doy clases de fisiología y de biología, y aunado a eso, también me dedico al tatuaje. Ahora soy tatuadora y adoro lo que hago, adoro lo que hago. Creo que es una mezcla muy interesante entre lo que es la parte científica de mi cabeza, de querer entender el mundo, de querer observar y seguir, digamos, un método, y encontrar este otro lado que es muy, muy artístico y muy expresivo y muy, muy, ¿no? Que todo se explota y que todo vibre y que todo sea de colores, que era una parte de mi personalidad que nunca había podido explorar. Básicamente eso. Y también, en su momento dado, empecé a leer el tarot, porque sentía, en mi ser me di cuenta que ya tenía muy, muy clara mi parte científica, ya tenía muy clara mi parte creativa, pero me faltaba hacer una conexión, digamos, de la parte espiritual. No me considero una persona religiosa, o sea, sigo una religión, más no soy una persona religiosa, pero sí sentía que le hacía como esta falta de el lado espiritual, el lado místico, el lado de entender las cosas desde otro ángulo que no necesariamente se pueden ver o observar o revisar, ¿no? O sea, y a eso me dedico. Esa soy yo. Wow, pues muchas cosas. Muchas como cosas. Dices, y a mí siempre me ha gustado y me ha impactado al mismo tiempo, como justo como lo dices, eres una persona, pues eres médico de formación, justo todo lo que haces en tu vida yo veo cómo lo analizas y lo procesas a través del método científico. Es correcto. ¿Qué onda con el tarot? O sea, ¿en qué momento dijiste Voy a leerlo. esta teoría, esto que estoy leyendo, escuchando, me hace suficiente sentido como para compartirlo con otras personas? Esa es una historia muy curiosa. En realidad todo empezó a partir de la pandemia. Yo en la pandemia estaba trabajando en el hospital con el doctor y demás. Y cuando la pandemia se empezó a poner ya muy ruda, muy, muy ruda, yo estaba muy segura en mi huevito, porque yo trabajaba en el área de maternidad y yo decía, a mí esto no me va a tocar, a mí no me va a llegar este putazo. Y por supuesto, como a todos los que trabajamos en el medio de médico, en el ámbito médico, me tocó, ¿no? Y entonces en su momento dado vuelve en el piso donde yo estaba, un piso piso COVID, como prácticamente todo el hospital, y yo empecé a tener mucha paranoia, no te voy a mentir, y estaba yo muy preocupada de cómo le íbamos a hacer, que si yo llegaba a mi casa así casi me encueraba y era de que nadie se me acerque, nadie me toque, déjenme me baño con alcohol, ya sabes. Y cuando, voy a hacer un pequeño paréntesis, algo importante es que hace unos años, como 8, un amigo de nosotras me dijo, oye, ¿quieres que te lea el tarot? Y recuerdo muy activamente decirle, ni te gastes tu saliva porque yo no creo en eso. Me dijo, no, dame chance, o sea, no es como que te voy a decir así tu futuro, me dijo, solo déjame leerte el tarot. Me empezó a leer el tarot y
yo me quedé maravillada y muy sorprendida de que no estoy diciendo que no me conociera, pero no diría que es una persona que me conocía a profundidad y me dijo cosas muy puntuales que yo en mi mente, más allá de pensar, wow, qué chico tan listo, solo podía pensar en, no es posible que unas cartas te puedan dar este tipo de información, no hay manera. Y me acuerdo que yo veía sus cartas y decía, es que algo científico tiene que haber atrás de esto, o sea, no es una casualidad que lleven utilizando esto durante tantos años. Entonces me entró mi lado doctoresco, método científico, y dije, esto es algo que tengo que analizar. Entonces recuerdo que fui a una tienda de tarots, vi todos los tarots que se te puedan ocurrir y decía, no, necesito uno que me llame, ¿no? Que yo conecte con ese tarot. Revisé todo, saqué todos de las cajas y de repente así en el estante más hasta arriba vi un puntito así como de colores y dije, a ver ese. Y lo saqué, lo vi y dije, esto conecta totalmente conmigo. Yo soy una persona que me gustan mucho los animales, me gusta, o sea, siento que yo tiendo a conectar mucho con la naturaleza y de eso iba mi tarot, ¿no? O sea, al final de cuentas los tarots todos tienen las mismas cartas, las mismas 78 cartas, sin embargo, el dibujo puede variar. Entonces, para todo esto, dejé mi tarot guardadito, 3 años en un cajón, nunca lo volví a tocar, me dio, la verdad, no voy a mentir, me dio mucho miedo, o sea, como que dije, no, ¿qué tal que estoy abriendo? Hay un portal espiritual mágico y voy a matar a alguien por estar leyendo esta cosa. Y lo guardé, literalmente lo guardé. Cuando empieza la pandemia, pasa todo esto que te estaba contando, y un día un amigo me habla y me dice, oye, fíjate que estoy aprendiendo a leer el tarot. Un amigo que además cero se dedica a esto, él es economista, esto no tiene nada que ver con esto. Y le dije, fíjate que yo tengo un tarot guardado desde hace 3 años, ¿qué te parece que hacemos tarot club? ¿No? Entonces nos juntábamos, era esta persona que tendíamos a ver en la pandemia, porque ya sabes que todos solo teníamos un amigo al que veíamos en pandemia. Él era mi amigo que veíamos en pandemia. Y entonces nos juntábamos y leíamos el tarot y entonces él me lo leía a mí, yo se lo leía a Andrea se lo leía a él y así, ¿no? Como que íbamos rolando. Y en un momento dado me empecé a dar cuenta que no diría que era muy buena, pero como que había una sensibilidad más elevada cuando yo leía el tarot. Y fue cuando Andreas me empezó a decir como, oye, deberías de, ¿por qué no cobras por esto? Y yo, ¿estás loca? ¿Cómo voy a cobrar por algo que acabo de empezar a hacer hace 3 días? Me dijo, es que creo que la forma en la que tú lo lees va mucho más allá del leerte el futuro y decirte, güey, tú te vas a casar con un güero de ojos azules. Me dijo, tú lo lees de una forma muy psicológica, de guía y de orientación. Entonces, empecé a practicar ya con más gente, ya cuando la pandemia se empezó como digamos, bajar un poco. Empecé a practicar con más gente, obviamente no cobraba un centavo, no hacía ni madres de que, ay, sí, nada. Y cada vez que le iba leyendo las cartas a alguien, casualmente pasaba que de cada 10 personas a las que les leía, 8 terminaban llorando, no diría en un llanto de tristeza, pero sí como en una cosa de apertura de ojos, vamos a llamarle, como que de pronto se les abría y se les iluminaba el camino y ya como, claro, como no vi que este es el camino al que me debería de guiar. Y entonces, así fue básicamente. Encontré, justamente cuando empecé a leer el tarot, fue cuando dije, es que esta era la chispa espiritual que yo sentía que le faltaba a mi vida, ¿no? Como que no terminaba de creer en nada y me causaba mucha emoción y mucha curiosidad el ver las cartas y decir, son las mismas 78 cartas que te leería a ti, a Tania, a quien sea, ¿no? Pero al final de cuentas, el mensaje y la forma en la que tú transmites ese mensaje es el que va variando de persona a persona y lo que hace que a la otra persona le haga más sentido. Entonces así fue. Wow, qué padre. Y me encanta esta faceta de ti porque a mí me has leído el tarot en momentos como importantes de mi vida, en esos momentos en los que buscas respuestas, ¿no? O sea, tienes muchas preguntas y, y buscas respuestas pues por todos lados. Y creo que justo tú tienes esta sensibilidad para saber qué cosas puede recibir una persona y creo que por cómo yo lo he percibido, creo que tú sabes el poder del tarot y no solamente por ser cartas que conocemos como que van a predecir, sino cuando tú le dices algo a otra persona, que le estás transmitiendo algo que no estás diciendo tú, está diciendo la carta y tú le pones tu interpretación, creo que es algo muy delicado y que esas mismas cartas en las manos de otra persona podrían hacer mucho daño.
y yo veo como tú lo tomas como, pues sí, como una responsabilidad y se te da natural por esa sensibilidad que tienes con las personas. Y creo que esa sensibilidad también es lo que te ha llevado a ser el tipo de maestra que eres. Sí. Yo te he escuchado hablar mucho sobre tus alumnos, sobre lo que significas tú para tus alumnos, y yo lo que he cachado es que tú para tus alumnos de prepa eres mucho más que una maestra que les da biología y les califica sus exámenes. Te has convertido en confidente de muchos alumnos, te has vuelto su espacio seguro Vaya que sí. y ese es un trabajo duro. Hacer eso y vivir eso, ¿te gusta o te asusta? No, no me asusta nada, me encanta, me encanta. O sea, bueno, claro que en su momento me asustó, claro que en su momento yo dije, Diosito santo, ¿por qué me están contando estas cosas que a mí no me corresponden? Pero hoy en día creo que ya tengo las herramientas y la capacidad de entender que hay cosas que sí me tocan y cosas que no. Entonces, hoy en día te puedo decir que ya tengo esta capacidad de limitar hasta dónde puedo dejar que alguien entre, hasta dónde puedo dejar que alguien me cuente, porque al final de cuentas, pues sí, el ser maestra o tarotista o médico implica que en algún momento tu devoción por ayudar, porque así es como yo lo he sentido siempre, como esta cosa de siempre quiero ayudar, siempre quiero guiar, y en algún momento tal vez sí ese punto de que es muy frágil entre la guía y el te estoy diciendo qué hacer, pero si tú tomas una decisión correcta vas a venir a decir, claro, es que el tarot me lo dijo, o es que mi maestra me lo dijo, ¿no? Eso fue algo que aprendí mucho con los años y sí, en efecto, me apasiona muchísimo tanto la parte del tarot como la parte de ser maestra. Creo que el dejar huella en alguien que se va a convertir en una mejor persona y que eventualmente esa persona pueda voltear para atrás y decir, te vi y fuiste mi inspiración y quiero que sepas que esto que logré lo hice en parte porque tú fuiste parte del proceso, me encanta porque fue exactamente lo que yo viví. O sea, a mí me pasó exactamente igual que en prepa tuve una maestra extraordinaria que dije, el día de mañana, si puedo, me voy a convertir en esa persona y decir, tú fuiste el legado para que yo sea el legado de alguien más. Y eso me encanta. Wow. Y además de esta maestra de la que hablas, y ya la mencionaste más de una vez, ¿de qué otras personas aprendes tú? Hablas mucho de toda la gente a la que le enseñas, a la que inspiras. ¿Tú de quién te inspiras? ¿De quién has aprendido? Yo va a sonar muy cliché y va a sonar muy repetitivo, pero en general es que creo que siempre he tenido maestros en mi vida que han tenido justamente esta sensibilidad de llegar un día y decirte, te veo de la, ¿puedo decir groserías? Dale, sí. Te veo de la chingada, pero más allá de regañarte porque te veo así o porque te fue mal en un examen, es quiero saber qué te está pasando porque sé que eres mejor que esto y sé que puedes mejorar, ¿no? Es un poco, en realidad, mi familia con la que nací y mi familia que yo creé, que creo que esa es una parte crucial de este camino. O sea, yo a lo largo de mi vida he tenido muchas relaciones, específicamente de mis amigos, que han sido como muy fugaces, por así decirlo, ¿no? No soy este tipo de persona que mantiene la misma amiga durante 45 años, a pesar de que me hubiera encantado hacerlo. Y en su momento yo decía, es que ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué no puedo mantener a un amigo constante? Y me daba cuenta que era porque mucho de este cambio que yo iba teniendo hacia mí misma, de pronto ya no congeniaba con esas personas, ¿no? Y de pronto era como, lo que me gustaba platicar contigo, a lo mejor a ti ya no te llama la atención y a lo mejor a mí ya me aburre la plática que estamos teniendo. Entonces te empiezas a rodear poco a poco de estas personas que tienen una visión similar a la tuya, una experiencia similar a la tuya o una expectativa similar a la tuya y de pronto reconectas, como me pasó contigo, bebé, y dices, no mames, qué gente tan chingona, qué padre tener gente tan integral cerca de ti, de las cuales tú puedes seguir aprendiendo, porque al final de cuentas yo siempre he considerado que el maestro, más allá de ser una figura, el típico maestro regañón, ojete que tú y cero y te calificas, sino el maestro es alguien que te guía. Y desde mi perspectiva, incluso hasta mis amigos son una forma de, o sea, se han vuelto maestros para mí, ¿no? Yo veo, por ejemplo, contigo, digo, no chingues, o sea, qué persona tan constante, tan trabajadora, me encantaría ser así, ¿no? Me encantaría ver esas cualidades y decir, las quiero replicar en mi modo de ver la vida. Entonces, creo que todos tenemos algo que aprender de la persona que tenemos al lado siempre. Me Y yo, encanta tu respuesta. gracias. Sí, y sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Y otra pregunta que me surge a partir de esta respuesta,
tú inviertes, por así decirlo, mucha energía en ayudar a otras personas, ya sea a través del arte del tatuaje, a través del tarot, a través de platicar con tus alumnos. ¿Tú cómo te llenas de energía para tener esa energía y compartirla con los demás? Pues mira, me encantaría decirte que me tomo una pastilla todos los días. Sería lo ideal. Es una cosa muy extraña porque desde que yo era muy chiquitita, siempre que alguien me preguntaba, ¿y tú qué quieres estudiar? O sea, en mi mente ni siquiera cabía otra opción porque para mí la medicina era el camino, ¿no? Y cuando me preguntaban el por qué, siempre mi respuesta era, es que yo quiero ayudar a la gente. O sea, yo quiero salvar gente, yo quiero ayudar gente. Y sí es verdad que a lo largo del camino me topé con que la medicina en efecto es meramente físico, vamos a llamarle, o sea, ¿no? Es una forma de ayudar físicamente a la gente, pero eventualmente empecé a conocer otros lados, otras caras que tiene esta moneda de ayudar, que no solamente significan llegar a una consulta y decir, ah, tienes esto, te voy a recetar esto y ya con esto te curas, ¿no? Sino realmente a mí algo que me llena mucho y que creo que es una parte importante que me recarga de energía es el ver el resultado de lo que yo hice con alguien más, ¿no? O lo que yo trabajé con alguien más. O sea, el que yo esté con mis alumnos y de repente un alumno me diga, Diana, me metí una súper chinga, pero ¿qué crees? Ya pasé mis exámenes de esta universidad que está dificilísimo entrar y lo logré. Es como, ¡fum! ¿No? Que estoy leyendo el tarot y de pronto alguien me dice, ya entendí todo. O sea, ya entendí todo, ¡pum! Te eleva, ¿no? Incluso en el tatuaje. Yo cuando empecé a tatuar, pues la neta para mí era como, ¿cómo me voy a dedicar a esto? O sea, en mi mente súper idiota y súper anticuada, yo decía, bueno, si yo estudié una carrera, ¿cómo voy a terminar tatuando? O sea, eso es de gente de la cárcel, ¿no? Y cuando llegas, digo, sí es cierto, hay historias de todo tipo, pero cuando encuentras una persona que conecta contigo y que tú vas a hacer un diseño que ellos se van a llevar para siempre y que de alguna manera les va a recordar un momento lindo, triste, lo que sea, pero que les va a traer un sentimiento que al final de cuentas ellos te van a agradecer el trabajo que tú trabajaste, porque al final de cuentas estás todo el tiempo en contacto con la piel de esa persona, o sea, lo estás tocando, estás conectando y estás también intercambiando energía con la otra persona. Que al final termine y te digan, puta, te quedó espectacular, me encantó lo que hiciste, es como, qué increíble, qué increíble. Y no te voy a mentir, también duermo un montón, creo que eso también me recarga de mucha energía. Importantísimo. Importantísimo. Sí, y te lo pregunto porque yo veo cómo te entregas a lo que estás haciendo. Si en ese momento estás tatuando, estás tatuando. Correcto. Si estás dando clase, estás dando clase. Y puede estar pasando lo que sea en amuleto mientras tú estás en la escuela dando clases, pero tú estás en donde estás y eso no es cualquier cosa. Y no, o sea, es muy fácil estar físicamente en un lugar y mentalmente en otro por completo. Y sí, eso yo es algo que veo en ti, que me encanta. Y cambiando un poquito el rumbo de esta conversación, creo que hay una parte o que te hace a ti una persona muy, muy especial y muy completa, que es tu experiencia de vida. O sea, la carrera que estudiaste, el servicio social que hiciste, en donde lo hiciste, que ahorita te voy a preguntar un poquito más de eso. Hoy en día, cómo trabajas con poblaciones completamente diferentes en tus diferentes trabajos. Al conocer y ver tantas formas de ser y tantos puntos de vista diferentes en cómo es ser mujer hoy en día, ¿tú cuál pensarías, con toda esta visión que traes, que es la responsabilidad más importante de Nud? ¡Wow! Me agarraste súper en curva. Híjole. ¿Puedo pensar un poco en la respuesta? Sí. Ok. Es una pregunta muy, me pega de alguna manera porque en efecto, durante todos los años de carrera profesional y luego de hobby que se volvió pues, mi manera de vivir y demás, he conocido a todo tipo de personas. Trabajo con todo tipo de personas, desde chavitas que apenas están empezando a explorar, por así llamarlo, su sexualidad y que de verdad no están así como que caminando a ciegas, casi en busca de respuestas, como personas en el estudio que hacen de todo lo que se te pueda ocurrir, de todo. O sea, he conocido personas que hacen cosas que ni siquiera te imaginas que existen,
como también hablando un poco, como lo mencionabas, en el servicio social, personas de muchos rangos de edad, muy humildes, gente con mucho dinero, gente de todos los extractos socioeconómicos, por así llamarlo, o educativos. Y creo que específicamente dirigiendo la respuesta, ¿cuál es la responsabilidad de NUD hacia toda esta gama? Porque al final de cuentas tenemos que entender que no hay una forma de ser mujer. Ser mujer es una gama tan grande que no se puede limitar a el diccionario y lo que dice, ¿no? Esto es ser mujer. Entonces creo que la responsabilidad particular que yo me gustaría como explorar respecto a NUD es cómo hacemos llegar esta educación a todos lados. O sea, cómo le explicamos a una niña de 16 años que no está mal que quiera explorar su sexualidad. ¿Cómo le explicamos a una señora que vive en un pueblito que no está mal que quiera utilizar, por ejemplo, un método anticonceptivo y que si el día de mañana no tiene marido o no quiere tener un marido, no pasa nada porque ¿cómo se dice? Su esencia la permite seguir explorándose, así tengas 10 o tengas 70 años, ¿no? Creo que hacia ahí iría mi respuesta, hacia el informar, porque al final de cuentas creo que NUD tiene todo el potencial de llegar a tocar estas personas, estos corazones y no solamente abrirse como a un, pues vendemos accesorios para el placer, ¿no? Sino realmente conectar con las personas desde cómo se hace. O sea, si eres una chavita que tiene 16 años y que en tu vida has ni siquiera oído la palabra masturbación, que de pronto sea ok, ya encontré este nido que me puede explicar cómo puedo hacer esto para yo disfrutarlo, para yo tener mayor conocimiento de mí misma, ¿no? Creo que iría por ahí mi respuesta. Y bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito más de esta parte de tu servicio social, porque he escuchado historias y justo por lo que te escucho que nos cuentas, parece que fue una etapa de tu vida en la que aprendiste mucho y en la que abriste los ojos a una realidad que a lo mejor y sabías que existía, pero no habías vivido tan de cerca. Cuéntanos un poquito más sobre esta etapa de tu vida y esta experiencia. Bueno, para los que no sepan, la carrera de medicina como tal dura 6 años, son 4 años 2 años teóricos, 2 años de rotaciones, que es que te mandan a hospitales te toca rotar en pediatría, en tal, por especialidades, 1 año de internado y el último año es el servicio social. En teoría, para el servicio social ya rotaste por todas las especialidades, ya rotaste por diferentes hospitales, pero cuando llegas al servicio social, básicamente tú ya eres el que toma las decisiones de alguna manera, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, esto fue una cosa muy chistosa porque tenían ellos, yo hice mi servicio social en un centro de salud que se llama T3, que es como, digamos, un hospital de gama alta del sector medio-bajo, en donde en teoría teníamos una farmacia, teníamos muy poquitos estudios y teníamos una mini zona de urgencias. En ese momento tenían ellos en su organización, ¿no? De lunes a viernes ellos hacían Papa Nicolaus, que son este estudio para detección oportuna de BPH o de cáncer en caso de que estuviera un poco más avanzado. Entonces nos asignaban a cada uno de nosotros un día, entonces se cuenta que tú te tocaba hacerlos los lunes, a fulano el martes, a mí los miércoles y demás. Y me acuerdo que yo la primera vez que me tocó hacer un Papá Nicolau totalmente sola dije, Diosito santísimo, por favor que esto salga bien, ¿no? Porque además al final de cuentas siempre las primeras cosas que haces las haces con mucho miedo, pero ya vas practicando y te van saliendo perfecto. Y de pronto en el hospital o en el centro de salud se empezó a correr la voz de que decían entre las pacientes, comadre, vaya los miércoles, es que la doctora, la güerita que hace los papanicolaos los miércoles es bien buena, tiene la mano bien suavecita. Y entonces de repente lunes, martes, jueves y viernes empezó a vaciarse y los miércoles estaban que reventaban, que eran los días que me tocaba a mí hacerlo. Llegó un momento en el que literal ya no había gente que veían los demás días y solo iban los miércoles. Entonces el director del centro de salud me dijo, oye, te lo cedo, o sea, tú hazlos todos los días, ¿no? Y en esto incluíamos Papá Nicolau y exploración mamaria, y en caso de ser necesario, mandábamos a las pacientes a hacerse mastografías, que es otra parte importante que normalmente no les enseñan. Entonces, cuando yo empiezo a realmente involucrarme al 100% con la parte de Papá Nicolau, a tener como esta pasión por la parte de ginecología, me empecé a dar cuenta que la gente no
no tiene acceso a esa información, ¿no? O sea, que llegan y te dicen, pues es que me mandaron a hacer Papa Nicolau, no saben ni para qué sirve, no saben cómo se toma, no saben qué significa el resultado, no saben absolutamente nada. Y parte de mi trabajo era no solamente llegar a hacer el Papa Nicolau y mandarlos a su casa, sino realmente explicarles los riesgos, los tratamientos. Por ejemplo, me acuerdo mucho que en algún momento me tocó una paciente que llegó a la consulta, le hicimos su Papa Nicolau, 2 semanas después regresó por sus resultados y salió con BPH positivo. Lo primero que tengo que preguntar es cuántas parejas sexuales tienes, porque posiblemente tú no sabes, pero alguien más te lo contagió. Y entonces me dice, no, solo es mi marido. O sea, mi marido y yo. Y entonces yo me acuerdo que lo pensé y dije, puta, es que ahora ¿cómo le digo que muy probablemente su marido se está metiendo con alguien más? ¿No? Entonces ese tipo de decisiones que de alguna manera tienen que ser muy rápidas y muy concentradas en no lastimar, no echar culpas, no nada. Recuerdo que en su momento le dije, creo que tendríamos que tener una plática con su marido porque este es un tratamiento que probablemente van a tener que tomar ambos y y darle su respectivo seguimiento. Es tan impactante cuando tú crees que las cosas son de una manera y eventualmente te das cuenta que son completamente diferentes. También me acuerdo que llegó una chavita, o sea, cuando te digo chavita, yo creo que no tenía más de 21, 22, cuando mucho, con 5 niños. El más chiquitito tenía en ese entonces como 5 meses. Y entonces llegó preguntando por métodos anticonceptivos. En el hospital, en la clínica trabajábamos con ciertos métodos anticonceptivos y me dijo, es que quiero preguntar como, ¿qué hay, no? O sea, en realidad yo venía por condones, pero quiero preguntar qué hay. Le dije, yo te recomiendo, hay esta gama, estos son los que yo te recomendaría, específicamente porque además ya tienes 5 hijos, estás ligada, o sea, te hicieron algún tipo de tratamiento anticonceptivo quirúrgico. No, a mí me protege mi marido. Y yo, es que esta poca conciencia que tenemos de, tienes 22 años, ya tienes 5 hijos, y te aseguro que en ningún lugar nadie te va a proteger tanto como te podrías proteger tú, ¿no? Entonces fue cuando ya le expliqué todo este abanico de opciones que tenía y me dijo, pues yo no tenía idea que esto se podía. Y le dije, claro, y tú puedes seguir teniendo relaciones con tu marido sabiendo que no va a haber manera humana de que te embaraces y que cada cierto tiempo tienes que venir a tus chequeos regulares y y la señora así como que se le abrió la mirada y me decía, es que, ¿cómo nadie me explicó esto? Y yo, es que no puede ser que esto no lo estemos comunicando, educando, ¿no? ¿Quieres que te cuente otra historia? O sea, tenemos tiempo de historias. Sí, por favor, es que me parece súper valioso toda esta parte, porque algo con lo que lidiamos mucho Tania y yo desde el principio y en lo que ponemos mucha atención es, nosotras sabemos que somos personas muy parecidas entre nosotras, o sea, de un círculo social similar, con preocupaciones similares, con objetivos en la vida similares, pero existe toda esta parte, por ejemplo, de esta gente que nos estás platicando, de este tipo de poblaciones que a lo mejor y tenemos que tener como un poco de atención extra en Exacto. que ese problema está, y está padrísimo que nosotras queramos atacar un problema desde nuestra trinchera, pero a lo mejor y tenemos que voltear a ver a otros lados antes. Para saber cómo llegar, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. O sea, yo sí te puedo decir que fue de las prácticas, o sea, el tiempo de mis prácticas como más impactante, porque yo decía, es que no, ¿cómo puede ser que la gente no sepa esta información que es tan básica que en teoría te dan desde, no voy a decir primaria, porque pon tú que te empiezan a dar educación sexual en secundaria, pero pues también hay que contemplar que muchas de estas personas ni siquiera acabaron primaria. Sí. Entonces, ¿dónde lo van a aprender? O sea, en lo que le dijo su mamá o su marido, ¿no? Que ellos traen, esta gente trae mucho este concepto de mi marido, lo que él diga, y él me cuida, y él me protege, y a veces sí me daban unas ganas de cachetearles y decirles, no, es que tú te proteges a ti, o sea, no importa, no te estoy diciendo que lo dejes, ¿no? Otra bonita anécdota que me pasó también en el servicio social, que por supuesto después de un rato que yo me convertí, casi me convertí, me dieron el rayo convertidor de la papanicolaísta, ¿no? Pues me empezaron a llegar casi todos los casos de específicamente ginecología al centro de salud. Y me acuerdo que una vez llegó una pareja, eran un señor y una señora que calculó, aprox, de haber tenido ella de haber tenido 38 y él de haber, no, 37 y él de haber tenido como 43. Y entonces llegaban muy preocupados porque llevaban ya muchos años intentando tener hijos,
y nomás no podían, ¿no? Y entonces le decía, bueno, es la primera vez que vienes por esto. Y me dijo, no, hemos venido muchas veces, pero como que nunca hemos recibido ni la atención ni o sea, nunca nos han dicho que sigue, ¿no? Solamente nos dicen, pues no se puede y ya. Entonces yo como muy comprometida con estas dos personas porque dije, genuinamente son dos personas que se ve, que tienen muchas ganas de genuinamente tener un hijo. Y les mandé a hacer todos los estudios viables, ¿no? O sea, estudios para él, estudios para ella, conteo de espermatozoides, todos los estudios, desde los de laboratorio hasta de gabinete para tener imágenes, estudios de sangre y demás para saber qué está pasando. Pasaron un par de meses, me traen sus estudios y todo está perfecto, perfecto. Y yo decía, es que no me hace sentido. O sea, en teoría todavía estás en una época reproductiva buena, o sea, ya serías una paciente de riesgo por tu edad, pero sigues estando en época reproductiva. Y si me estás diciendo que llevas 10 años tratando de tener un hijo, pues a los 27 seguro que más. Y entonces se me ocurrió, ni siquiera sé de dónde salió esta idea, pero se me ocurrió, literalmente les puse una gráfica de una vulva, ¿no? Y les expliqué y les dije, miren, las mujeres tenemos 3, vamos a llamarle agujeros, ¿no? Está en la parte superior tenemos el clítoris, que ese no es agujero. Posteriormente tenemos el meato urinario, que es de donde sale la pipí. Abajo del meato tenemos lo que se conoce burdamente como la vagina, aunque realmente no es la vagina. Y el ano, que es por donde sale la popó. Porque además todo esto lo tienes que explicar lo más básico posible. Claro. Y volteo y el señor y la señora, pero así como en impactadas. Así de que, ¡ah! Y me dice, no, claro que no. O sea, las mujeres no tienen 3. Y yo, ¿cómo que no tienen 3? Pues, ¿cuántos tienen entonces? ¿No? Y me dice, no, pues por donde hacen pipí, donde hacen popó. Y yo, no, son 3. Porque pues mes con mes una mujer menstrua y no menstrua por donde hace pipí. Me dice, pero los hombres sí eyaculamos por donde hacemos pipí. Le dije, bueno, pero es que los hombres son diferentes y las mujeres también. O sea, le dije, aquí claramente se ven, ¿no? Le dije que son 3. Pero estaban verdaderamente impactados. O sea, no podían creer la información que yo les estaba dando. Entonces le digo, pregunta, ¿por dónde han intentado tener hijos durante todo este tiempo? Y me dice, pues por donde se hace popó. Y yo así, mind blown. Dije, no puede ser. No puede ser. Entonces le dije, señor, jamás en su vida intentó meterla en otro lugar. Me dijo, es que yo veía que entraba, pero como en mi cabeza ese era el hoyito de la pipí, porque en efecto el meato urinario no se ve. Sí. Dijo, ese es por el de la pipí, obviamente por ahí no es. Y yo no podía creer lo que estaba viendo mis ojos, lo que estaban escuchando mis oídos. Yo decía, wow, cuánta educación nos falta. Sí. Cuánta educación nos falta. Ya eventualmente terminé el servicio social. La verdad no supe si pudieron tener hijos. Espero que sí, porque yo no podía creerlo. Wow. ¿En qué momento fue fácil decir, estoy en este trabajo tan complejo en el que estoy pudiendo aportar de mi conocimiento a tantas personas tan diferentes a mí? ¿Fue fácil para ti decir, ok, por ahora voy a poner esto en pausa y me voy a poner a tatuar? En realidad creo que más, o sea, para mi persona fue fácil porque encontré muy rápido esa conexión entre el sanar desde un lado físico, entre el sanar un lado espiritual o sanar un lado educacional, por así decirlo, ¿no? Pero creo que más fue como un golpe de ego, porque claro que en mi cabeza yo decía, como si toda mi vida estudié para esto, desde que yo era chiquita decía que quería hacer esto y de pronto admitirte a ti mismo que no estás contento en el lugar en el que estás, porque así fue. O sea, eventualmente dije, esto no es lo mío, me la paso muy mal. Recuerdo haber tenido temporadas de mucha infelicidad estando en el hospital. Llegaba a mi casa de malas, si es que llegaba a mi casa, pues, dormía 3 horas y ya me tenía que volver a trabajar. Entonces, creo que más que sentirlo como si me fue fácil o no, es que fue muy difícil admitirme a mí misma que no me gustaba lo que yo había elegido hacer, ¿no? Porque pues, nadie me lo obligó, no fue nada. Creo que fue, sí, por ahí. ¿Y crees que el trabajo de tomar la decisión y de, por así decirlo, justificar tu decisión, fue más difícil hacerlo contigo misma o con los demás? O sea, con las personas que te rodean y con la idea de los juicios que esas personas iban a emitir sobre ti. Pues creo que me iría en un 50-50, porque sin duda alguna lo más difícil para mí fue yo admitirlo, porque, a ver,
A mis amigos, pues, no hubo un tema, ¿no? O sea, muchos de ellos me decían, ¿pero cómo te vas a salir? Y yo, sí. Ah, pues qué bueno, ¿estás contenta? Pues increíble. Y ya, ¿no? O sea, a la gente que es muy cercana a mí o que en su momento le tocó vivirlo, realmente para ellos fue súper normal. Pero habían personas externas, como mi familia, por ejemplo, u otros amigos médicos que estaban en la carrera que me decían, ¿cómo, Diana? Pero si tú siempre te fue excelente, eras de las más ñoñas, siempre ibas que por la excelencia y no sé qué, y de pronto decides que ya no quieres, o sea, y el tener que realmente poner a prueba pues sí, o sea, y sinceramente no me importa lo que opines, aunque opines que esto es un error, porque tal vez tú lo ves como un error, pero yo no voy a seguir sobre un camino que a mí no me hace feliz, ¿no? En su momento como que yo estaba tan devota a ayudar a como diera lugar en mi manera razonal de ayudar, que era sanando gente en un hospital, que no veía otra salida. Entonces no había otra opción. Y de pronto se me abre como este abanico de posibilidades de todo lo que sí se puede hacer para ayudar o guiar a la gente. Y dije, ¿a qué me quedo en este lugar que me choca? Mejor lo hago desde este lugar. Y me ha resultado increíble. Qué padre. Y lo pregunto porque creo que hay mucho valor en eso. En decir, ok, estudié medicina y no solo estudié medicina, o sea, buscaba las excelencias. Ay, era bien matada, chica. Y me llevé a mí misma al límite ejerciendo esa profesión y esa carrera. Y tener como el valor de regresar un paso y decir, ok, ya logré todo esto, trabajé por todo esto y ahora tengo lo que buscaba, que en tu caso a lo mejor es pues estar cerca de acabar tu carrera, estar en el servicio social, ejercer. Y creo que hay mucho valor en decir, ok, ya logré esto, que me lo propuse en su momento, pero a lo mejor, y me estoy dando cuenta, y me tengo que aceptar a mí misma, que no es lo que quiero. Exacto, no es lo que quiero, y no es lo que quiero ahorita, porque nada te asegura que a lo mejor y en un año va a regresar a ti la pasión por ser médico. Justo. Y vas a decir, me regreso y puedo, y puedes, porque no hay absolutamente nada que te detenga, y muchas veces lo único que nos detiene a tomar estos pasos entre decir, ahorita no estoy contenta acá, y por más que mi mamá, mi papá me vayan a decir, pero te pagué la carrera de medicina para que te pongas a tatuar, que no sé si fue el caso, pero me lo imagino, ¿no? Creo que hay mucho valor en eso, y en reconocerlo, y en poder decir, ahorita no me siento cómoda con lo que logré, con lo que decidí hace 5 años, y tengo todas las posibilidades de cambiar de camino, Sí. y está, no solo está bien, está increíble. Creo que eso es parte de la vida. Justo, o sea, creo que ese momento, porque además hay un punto en el que te imaginas perfecto este momento en el que vas en un caminito recto y ves esta imagen de los dos caminos que se van para un lado y dices, ¿para dónde me voy? O sea, esa típica imagen llegó en un momento en el que dije, híjole, creo que ahora sí tengo que tomar una decisión. O sea, ya llegué a esta disyuntiva donde o me sigo por este camino que no me hace feliz, o pruebo un camino nuevo que no sé si me va a hacer feliz, pero que de momento este otro no es viable, ¿no? Entonces prefiero explorar y decir, ay, la cagué, y pues en unas me regreso, que nunca haberlo probado, ¿no? Una última pregunta que me gustaría hacerte, y se está volviendo, creo que como el trademark de Nude Talks, cerrar con esta pregunta. Si tuvieras la posibilidad de Diana de hoy en día platicar o darle un consejo o unas palabras a Diana de 15 años, ¿qué le dirías? La neta, yo creo que le diría que no le tenga miedo a nada. Que todo por eso, por lo que dudó, pensó que alguien la iba a juzgar, dijo, híjole, mejor no hago esto porque no vayan a pensar mal de mí. Al final de cuentas, todo pasa. Y definitivamente yo no estaría aquí si no hubiera sido esta persona que me valió madre. Todo lo que la gente opinó de mí, todo lo que la gente dijo, ¿cómo? Diana hizo esto. Y hoy en día te puedo decir que soy la persona, bueno, no puedo decir, soy la más feliz del mundo, pero soy una persona muy feliz por haberme sido fiel a las decisiones que tomé, cuando en su momento todo el mundo se puso no en contra, pero sí de cómo es, o sea, a juzgar una decisión mía, y que actualmente lo pienso y digo, bendito, qué bueno que yo no escuché el consejo de nadie, qué bueno que pedí consejos y seguí lo que yo quería hacer.
Dianita chula de la de hace 15 años, eres una chingona y lo vas a hacer cabrón. Y te va a ir muy de huevos. Qué bonito, vamos a llorar todas juntas. Yo así que se me sale la lagrimita. Dianis, muchas gracias no solo por estar aquí, sino por ser para Nud lo que ha sido desde el inicio de este proyecto. Y pues muchas gracias por acompañarnos en Nud Talks. Nos vemos el siguiente capítulo. ¡Qué emoción! Síguenos en nuestras redes sociales y sé el primero en enterarte de los nuevos capítulos. Puedes encontrarnos como @nud.mx en Instagram y @nudtalks en TikTok. Nud se escribe N-U-D.